Eh, Hoy vamos a estar en una nueva charla académica del Semillero Pediaciencias. El día de hoy vamos a estar hablando de hipoglicemia neonatal a cargo de la doctora Isabela Duque, que es médica egresada de la Universidad de Antioquia y actualmente residente de pediatría de la Universidad de Antioquia también. Recuerden que si tienen alguna preguntita, pueden levantar la mano por el chat, la reunión, o pueden escribir por el chat, que yo igual voy a estar pendiente. Sin más preámbulos, no sé si la doctora Isabela está por ahí para que pueda comenzar cuando quiera. Muchísimas gracias. Listo, chicos. Hola, buenas tardes a todos. De nuevo los veo por aquí. Les recuerdo entonces mi nombre, Isabela Duque Schweizer, y ya residente de segundo año de pediatría. Entonces les voy a compartir primero algo, antes pues como de comenzar, antes de comenzar con esta charla. Como para visibilizar una situación que esta semana estuvimos viviendo. ¿Sí ven la imagen, cierto? Sí, se ve perfecto. Listo, chicos. Entonces, realmente desde el área de pediatría, y digamos no solamente lo que somos los residentes, los pediatras, en general los médicos, todos estamos muy preocupados con el cierre masivo, si se puede decir así, que yo creo que aplica el término en estos momentos, de servicios pediátricos, al igual que ya veníamos con también cierre de servicios materno-infantiles. Entonces, es algo que nos está tocando muy de cerca. Sabemos que es una población que para el sistema en general, digamos, no genera una ganancia o que no genera una rentabilidad como siempre nos lo plantean. Siempre nos plantean que este tipo de servicios, al igual que los materno-infantiles, no son rentables, y realmente es una cosa muy preocupante porque digamos que vamos a tener maternas y niños indefinidamente en este mundo, y que realmente es una cuestión valiosa, porque en últimas, si tú tienes un niño sano o un niño que, a pesar de que tenga una patología de base, tenga una atención oportuna e integral, pues va a ser un adulto que va a ser mucho más funcional y que va a tener muchas más oportunidades, e incluso viéndolo desde un punto de vista hasta más utilitarista, como a veces nos lo hace ver nuestro sistema, va a ser un adulto que va a poder ser precisamente como productivo o útil para esta sociedad. Entonces, realmente mirándolo desde muchos puntos de vista, es una situación que nos preocupa bastante. Entonces, los invito, digamos, a que ustedes también se empapen un poquito de este tema, que pensemos un poquito sobre esta problemática. Y hoy a las 7 de la noche va a haber una Twitteratón, precisamente pues como sobre este tema de ya no más cierre de camas pediátricas. Están estos dos hashtags que los está proponiendo la Sociedad Colombiana de Pediatría, y también tenemos otros hashtags que, esperen un segundito, ya se los voy a confirmar, que los tengo aquí en el celular. Mm. Mm. Un momentico que apenas me está cargando la imagen. Bueno, no sé qué pasó. No me quiere abrir la imagen, pero bueno, en todo caso vamos a estar en una Twitteratón a las 7 de la noche. Y pues me gustaría mucho pues como que se pudieran unir los que de pronto tengan cuenta, o que digamos empecemos como a visibilizar un poquito más esta problemática que, como bien saben, pues nos toca a todos. Bueno, listo. Entonces ahora sí, pues ya como entrando un poquito más en materia. Entonces, listo.
Listo, estamos viendo la presentación bien. Sí, Isa, perfecto. Listo, maravilloso. Bueno, chicos, entonces la idea del día de hoy realmente es una reunión que va a ser muy corta, que va a ser algo muy, digamos, como muy práctico en el sentido que van a ser pues como unos conceptos muy básicos, muy generales los que nos vamos a llevar sobre la hipoglicemia neonatal, porque la idea de ya hacer como tal los ejercicios del flujo metabólico y demás, recordemos que tenemos pendiente la programación de un taller de líquidos y electrolitos en neonatos y en niños, y digamos que ya en ese taller podremos abordar como los ejercicios de flujo metabólico de una manera un poco más didáctica. Entonces la idea de hoy es que no me voy pues como a entrar en esa parte de explicar o de extenderme en esa parte, sino como en las cositas, digamos, básicas y generales de lo que resulta ser la hipoglicemia neonatal. Listo. Entonces, primero que todo, quiero que entendamos como la parte fisiológica. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se da el nacimiento de un bebé? Entonces, inmediatamente se corta ese cordón umbilical, pues ese suministro de glucosa continuo que tenía ese feto en el vientre materno se interrumpe súbitamente, y eso lo que genera es que pues ya evidentemente va a tener es un aporte intermitente de acuerdo a lo que vaya a ser su ingesta alimentaria, y eso es a lo que me lleva a que esos valores séricos de la glicemia pues se van a ver disminuidos en esas primeras 2 a 3 horas, y posteriormente pues van a empezar a aumentar por la activación de todas esas hormonas contrarreguladoras, y también digamos que va a estabilizarse con la alimentación regular que ya tenga el neonato, entendiendo pues que la idea es que se instaure la lactancia materna en la primera hora en caso de que esta no esté contraindicada. Y bueno, ya pues en casos digamos más específicos, el hecho de que se pueda administrar fórmula láctea. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un cuerpo? Espérenme un segundito. Ya, qué pena, estaba pasando un camión. Entonces, con respecto a la fisiología, entonces, ¿qué pasa en un cuerpo normal? Y por cuerpo normal nos estamos refiriendo a ya niños grandes, adolescentes, adultos. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un umbral esperen un segundito, no, esto no tiene, eso, el puntero. Listo. Entonces, cuando yo tengo un umbral de glicemia que está por debajo de los 85 miligramos por decilitro, entonces voy a tener una disminución de la secreción de insulina. Entonces, ese va a ser mi umbral normalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo llego aquí, suprimo entonces la insulina, y entonces eso me lleva a un segundo momento en el que voy a alcanzar, digamos, otros niveles, más o menos entre 65 a 70 miligramos por decilitro, en el cual yo digo, bueno, me estoy quedando corto con solamente cortar el suministro de insulina, entonces tengo que activar otra hormona, que sería entonces el glucagón. ¿Y qué es lo que voy entonces a lograr con el glucagón? Entonces, con el glucagón, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy entonces a inducir la glucogenólisis, con lo que también entonces voy a poder estimular la secreción de adrenalina, y con esto, digamos, llegar a la lipólisis, que la idea con la lipólisis es poder liberar ese glicerol, esos ácidos grasos libres, y finalmente convertirlos en el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que ya sabemos pues que son esos cuerpos cetónicos que en últimas van a funcionar como un sustrato energético para el uso cerebral. Entonces, bueno, llegué hasta aquí, pero por X o Y motivo esa glicemia sigue bajando y llego entonces a un tercer punto donde ya tengo un umbral que está por debajo de esos 65 miligramos por decilitro. En ese momento ya tengo que secretar otras hormonas. En este momento entonces cobra importancia la hormona del crecimiento y el cortisol, y en este caso ya lo que voy a tener es
que va a suceder la gluconeogénesis, y con eso, pues digamos, la idea es disminuir la tasa de utilización de la glucosa para poder mantener, digamos, unos niveles un poco más estables y tener, digamos, otras fuentes energéticas. La cuestión es, como bien les mencioné, esto ocurre en niños ya mayores, adolescentes, adultos, pero sabemos que los neonatos, digamos, son un mundo completamente nuevo y aparte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los neonatos, este umbral es mucho más bajo. Ese umbral es mucho más bajo, llegando a ser de 55 a 65 miligramos por decilitro. Y entonces eso lo que nos va a generar es que haya un retraso en la activación de esos mecanismos contrarreguladores, y eso puede explicar en parte pues como la hipoglicemia transitoria por la que cursan estos recién nacidos. Entonces, digamos, ya teniendo en cuenta la parte de la evaluación, es muy importante tener en consideración varias cosas. Lo primero son todos esos factores de riesgo de hipoglicemia neonatal en recién nacidos. Entonces, yo puedo tener dos cuestiones. Entonces, la primera es el descenso en esa, pues como en ese aporte de glucosa, que entonces va a estar dado, primero que todo, por la prematuridad, por la restricción del crecimiento intrauterino, por todos esos desórdenes, digamos ya desde un punto de vista metabólico, que entonces aquí tenemos pues como varios de los exponentes, una disfunción hepática, que haya una deficiencia de hormona del crecimiento y una deficiencia del cortisol, que como vimos en la diapositiva anterior de la parte de la fisiología, son fundamentales a la hora de poder generar pues como todos estos mecanismos contrarreguladores que me van a aumentar la glicemia en esos periodos en los que lo requiero. Y por el otro lado tenemos como otras características que vendrían siendo el aumento en el consumo de glucosa. Esto se ha visto, por ejemplo, entonces en todos esos recién nacidos que son hijos de madre diabética o que son grandes para la edad gestacional, entendiendo este grande como por encima de un percentil 90. Entonces, también está pues el uso materno de los betabloqueadores, la sepsis, la policitemia, entendida pues como un hematocrito por encima de 65%, una asfixia, un estrés perinatal importante, una hiperinsulinemia congénita. En el síndrome de Beckett-Wiedemann también se puede ver, y en la galactosemia. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que entender? Que todas estas situaciones me pueden llevar a presentar una hipoglicemia, y las que están marcadas con la A ser una hipoglicemia persistente, ¿cierto? Entonces, digamos que todos estos pacientes lo primero que deben tener es una tamización al momento del nacimiento. Entonces, son esos pacientes en los que en su plan de alojamiento conjunto de hospitalización, de ser el caso, deben tener glucometrías. Y ahora pues ya yéndonos a la parte de cuáles son las manifestaciones clínicas que yo puedo ver en un recién nacido que está cursando con hipoglicemia, realmente vuelvo como a lo mismo. Los signos y los síntomas en los recién nacidos realmente son muy inespecíficos, ¿sí? Siempre puede haber, digamos, un síntoma o una manifestación clínica que realmente responda a múltiples causas. Entonces, pues yo me tengo que llenar de motivos y de razones, porque entonces yo puedo tener entonces esa irritabilidad, las dificultades para la alimentación, pueden haber entonces también convulsiones, y en este sentido, siempre que un recién nacido presente una convulsión, debo obligadamente realizar una glucometría. Pero también puede ser un bebé que esté letárgico, que tenga hipotermia, que tenga taquicardia, que tenga taquipnea. Entonces, como pueden ver, realmente son unos signos y unos síntomas que van a requerir un alto índice de sospecha de que se trate de una hipoglicemia neonatal, porque muy bien podrían ser otro tipo de situaciones, como sería, por ejemplo, una sepsis u otro tipo de entidades. Entonces, ya saben, me tengo que llenar de razones, tengo que saber cuáles son esos factores de riesgo, si los tengo, qué tan, digamos, importantes son,
y juntarlo con esta parte y realmente tomar una glucometría que en última sería el que me va a decir si probablemente estoy ante un episodio de hipoglicemia neonatal. Entonces, ¿qué es lo que sucede para el diagnóstico? Realmente la definición de hipoglicemia ha sido bastante controvertida, principalmente en el periodo neonatal, pero siempre pues lo que se ha planteado es que la hipoglicemia es aquella concentración de glucosa pues en plasma que va a ser lo suficientemente baja como para causar síntomas o signos de alteración de la función cerebral. Entonces, nuevamente, la glucometría no es un procedimiento de rutina, no se le realiza a todos los recién nacidos y como ya les mencioné, se realiza a todos los recién nacidos que tengan unos factores de riesgo o que se encuentren sintomáticos a pesar de que sean manifestaciones pues bastante inespecíficas. Pero siempre debo tener un motivo para tomar una glucometría en un recién nacido o para realizar pues ya como tal un seguimiento, digamos, de este parámetro. Entonces, para poder definir cuáles son esos umbrales o cuáles son esos niveles a los que yo voy a definir la hipoglicemia neonatal, tenemos dos referencias grandes. Entonces, la primera es la Academia Americana de Pediatría, que en el 2011 publicó esas guías que estaban pues como dirigidas a esa tamización y ese tratamiento de los neonatos de alto riesgo, y encontró pues que realmente estos eran los umbrales que se iban a mantener. Entonces, en las primeras 4 horas, por debajo de 40, ya les voy a explicar este valor. Entre las 4 y las 24 horas, por debajo de 45, ya también les explico este valor. Entre las 24 y las 48 horas, menor de 45, y por encima de las 24 horas, por debajo de 60. Es decir, que a las 48 horas de nacido, un bebé ya debe tener una glicemia por encima de 60 miligramos por decilitro, independientemente de que esté en un periodo, digamos, entre comillas, alejado de su última alimentación. Entonces, como les mencioné, ¿por qué está aquí resaltado este menos 25 y este menos 35? Porque esta guía plantea que aunque un bebé no esté sintomático, es decir, no tenga ningún signo, ninguna manifestación clínica de esa hipoglicemia, pero si en las primeras 4 horas está por debajo de 25 miligramos por decilitro y entre las 4 y las 24 horas está por debajo de 35 miligramos por decilitro, es un bebé que requiere tratamiento intravenoso a pesar de que esté sintomático. Entonces, por eso es que, digamos, ellos, digamos, en este campo, este menos de 25 y este menos de 35, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es lo que se nos plantea, que en estos tiempos, si está por debajo de estos dos umbrales, es tratamiento intravenoso con dextrosa al 10%. Y por otro lado, entonces, tenemos la publicación en 2015 de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, que pues también a su vez hizo como sus recomendaciones, y digamos que esto es mucho más general en decir que en las primeras 48 horas de vida, un recién nacido no debe tener una glicemia por debajo de 50 miligramos por decilitro, y de igual manera, digamos que tiene el mismo convenio con la Academia Americana de Pediatría, en decir que a partir de las 48 horas de vida, la glicemia siempre se debe mantener por encima de 60 miligramos por decilitro. Entonces, para que le tomen una fotico a esta diapositiva y sepan pues que estos son los valores que manejamos para poder definir una hipoglicemia neonatal. Y entonces ya aquí en la parte de el tratamiento, porque realmente entonces tengo un recién nacido al cual le objetivé una hipoglicemia neonatal porque estaba por debajo de ese umbral operacional, independientemente de la guía, la que ustedes vayan a utilizar. Entonces, recordemos que para la Academia Americana de Pediatría, y realmente esa es la recomendación, por debajo de 25 en las primeras 4 horas y por debajo de 35 hasta las 24 horas, siempre nos vamos de una vez con tratamiento endovenoso. Entonces,
Si después de que ese niño haya tenido su primera alimentación y yo veo que hay una hipoglicemia neonatal, lo primero que me tengo que preguntar es si ese bebé es capaz de alimentarse. En caso de que no sea capaz de alimentarse, ¿por qué? Porque está letárgico, porque está con incapacidad para poder, digamos, beber del pecho o beber de un biberón como tal, porque es un niño que simplemente no está bien. Yo siempre debo recurrir a la terapia endovenosa con dextrosa al 10%. Y lo primero entonces que se plantea es un bolo de 200 miligramos por kilo, que eso para una dextrosa al 10% sería el equivalente a 2 mililitros por kilogramo de peso. Y después de eso, debo establecer un flujo metabólico con líquidos endovenosos que estén entre 4 a 8 miligramos por kilo minuto. Entonces les recuerdo que cuando tengamos nuestro taller de líquidos endovenosos, la idea es que abordemos este tema del flujo metabólico y lo podamos hacer, digamos, mucho más entendible y mucho más práctico, porque sé que, digamos, por medio de una charla se puede dificultar. Pero entonces, eso es lo que tenemos. Siempre que ese bebé esté por debajo de los umbrales que ya les mencioné, 25 y 35, en los tiempos respectivos, o que no sea capaz de alimentarse porque su condición clínica se lo impide, siempre terapia endovenosa. Y si yo tengo un recién nacido que sí se puede alimentar, entonces la idea es que yo lo vuelvo a alimentar. Idealmente, y como sabemos, defendiendo la lactancia materna, en caso de que por X o Y motivo no se pueda, entonces con la fórmula que le corresponde a ese bebé, dependiendo pues como de su edad gestacional, y yo ahí vuelvo y vigilo entonces cómo está esa glicemia. Entonces, en caso de que la hipoglicemia sí haya resuelto, entonces simplemente voy a seguir con esos cuidados de rutina del recién nacido y voy a estar chequeando pues esa glicemia antes de cada toma hasta que esté estable por encima de los 60 miligramos por decilitro por 24 horas, es decir, cuando ya no se documenten más episodios de hipoglicemia neonatal. Por el contrario, si yo tengo que esa hipoglicemia definitivamente no resolvió, entonces aquí tengo una opción que evidentemente pues esto es tomado de un artículo de otras latitudes en donde tienen la disponibilidad de la dextrosa en gel que se puede aplicar en la misma dosis que se utilizaría intravenosa, pero utilizan este gel en la mucosa bucal. Y en caso de que por algún motivo se tenga esa dextrosa en gel, pues yo puedo utilizarla y volver a replantear qué es lo que está pasando. Y en caso de que esto no resuelva, sí o sí debo guiarme al tratamiento intravenoso. Pero entonces, muy seguramente no vamos a tener esta dextrosa en gel, entonces digamos que este paso evidentemente lo vamos a tener que saltar y nos vamos a tener que ir inmediatamente a la parte endovenosa. Entonces, con la parte endovenosa, les recuerdo, la dosis es esta misma, 200 miligramos por kilo, que en una dextrosa al 10% serían 2 mililitros por kilo. Y después de eso, debo instaurar un flujo metabólico entre 4 a 8 miligramos por kilo minuto. Y ya voy mirando de acuerdo al comportamiento del recién nacido si puedo ir bajando o por el contrario tengo que aumentar, o si por el contrario tengo que aumentar ese flujo metabólico. Entonces lo voy subiendo o lo voy bajando de 2 en 2, es decir, si lo tenía en 6 miligramos por kilo minuto y considero que lo puedo ir bajando, entonces lo bajo a 4 miligramos por kilo minuto hasta que yo vea que ese paciente es completamente estable sin requerir un flujo metabólico como tal. Bueno, y aquí pues con respecto a la hipoglicemia persistente, entonces
es muy importante que en caso de que tenga un recién nacido que reciba una infusión de glucosa parenteral con unos flujos metabólicos altos, que por altos entendemos por ahí unos 10 a 12 miligramos por kilo minuto, durante periodos que digamos superen las 72 horas de vida, siempre uno tiene que sospechar que sea una hipoglicemia persistente. Hay varias etiologías que son posibles y pues ahí ya las vamos como a desglosar un poquito. Y entonces en esos pacientes, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que dice aquí. Debemos tomar una muestra crítica cuando esa glicemia sea menor de 50 miligramos por decilitro. Y la idea con esa muestra crítica es que vamos a poder hacer, digamos, como una orientación del diagnóstico con base en la respuesta metabólica y contrarreguladora que tenga ese cuerpo de ese recién nacido frente a esa hipoglicemia. Entonces, se deja en ayuno al niño sin flujo metabólico y se va haciendo una toma seriada de esas glucometrías, y en el momento en que esta sea menor de 50 miligramos por decilitro, se van a tomar las siguientes muestras. Entonces vamos a obtener una glicemia central, unos gases, pues que evidentemente los gases, entonces en ese caso me están obteniendo pues como el bicarbonato, las cetonas en sangre, la insulina, los ácidos grasos libres, hormona de crecimiento, el lactato. Entonces digamos que yo con eso puedo hacer mi enfoque. Y entonces primero me voy para alguno de los dos sitios. Entonces, primero tengo que saber si ese paciente está en un contexto de acidemia, que eso también lo veo evidentemente con los gases arteriales, y en caso de que tenga esas cetonas bajas, pero los ácidos bajos también, es muy importante preguntarnos, ¿será que tiene un hiperinsulinismo congénito? ¿Tiene un hipopituitarismo? Evidentemente es una hipoglicemia neonatal transitoria, o tiene un hiperinsulinismo, pero digamos ya por estrés perinatal. En caso de que tengamos unas cetonas bajas, pero unos ácidos grasos aumentados, entonces nos vamos a tener que preguntar, ¿será que es que tenemos unos defectos en esa parte, pues como de la oxidación de los ácidos grasos? Y si estamos en un contexto de acidemia, entonces tengo que mirar a expensas de qué tengo esa acidemia, si es del lactato o si es de las cetonas. Entonces, con el lactato, entonces, preguntarme si tengo de pronto algún defecto en la parte de la gluconeogénesis, o si tengo las cetonas, que son las que están aumentadas. Entonces yo me pregunto, ¿será que tengo una hipoglicemia cetósica, una glicogenosis, una deficiencia de hormona del crecimiento, una deficiencia de cortisol? Entonces digamos que esto más que todo se los dejo, es como para que lo conozcan, que esto de la muestra crítica realmente se hace en estos pacientes con hipoglicemia persistente en búsqueda de todas esas posibles etiologías que, digamos, en una primera instancia puede que no sean tan evidentes, pero que gracias, digamos, a desglosar qué es lo que me está llevando a esa manifestación principal que es la hipoglicemia, ya pues, digamos, puedo descubrir. Bueno, chicos, y para terminar, les había comentado que realmente es una reunión pues bastante corta y de puntos prácticos. Entonces, tenemos los desenlaces y les quiero llevar esto, el daño neurológico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos que la hipoglicemia puede que cuando no sea sintomática, no sea muy ruidosa y no sea muy sonora, y nos haga, digamos, entrar en él, no, ahí vamos mirando. Pero la verdad es que sí puede haber una repercusión. Entonces, tenemos que pararle muchas bolas. Y ya en casos de que sí hayan unos episodios sintomáticos, y digamos en este sentido, todos esos síntomas neuroglicopénicos en los que tenemos la letargia y que podemos incluso llegar a tener crisis convulsivas, pues digamos que son mucho más preocupantes. Entonces, como bien dice ahí en la diapositiva, la probabilidad de un daño neurológico importante se aumenta en esos recién nacidos que tienen episodios sintomáticos.
la manifestación inmediata más grave que genera pues una preocupación muy grande es la crisis epiléptica en estos niños, y por eso les digo que todo recién nacido, y bueno, en general, pues digamos, cuando tenemos el enfoque de un paciente con una convulsión, tomamos una glucometría, pues digamos, como para tener esta posibilidad cubierta dentro de nuestras sospechas. Y pues sí se han reportado alteraciones de funciones ejecutivas y de habilidades visomotoras en estos niños, y también los problemas del neurodesarrollo, pues digamos que son más evidentes a medida que el niño va creciendo y parte respecto a esas repercusiones. Entonces, hay un mensaje clave que les quiero dejar, y digamos que va ligado a todo esto que les estuve mencionando, como sobre lo de los cierres de los servicios pediátricos, y es que realmente el problema, tenemos problemas, digamos, inmediatos, y tenemos problemas que son más a mediano y a largo plazo. Entonces, realmente todos estos niños en los que no tenemos una gran capacitación, o que no entendemos muy bien qué es como la manera en la que hay que tratarlos, y digamos no tener las disponibilidades de los recursos, sí hace que estemos en riesgo de que estos chiquitos se compliquen y que en últimas terminen siendo niños, adolescentes, adultos, que terminen teniendo un montón de dificultades, y que aparte sabemos que cuando ya el daño está hecho, muchas veces ni siquiera nuestro mismo sistema es garante de todas esas actividades de rehabilitación que deben tener estos pacientes. Entonces la invitación es a que nos formemos súper bien, eh, y nada, pues a que sigamos pues como aprendiendo mucho de todas estas situaciones, y ya saben, no nos quedemos callados con todo esto que está sucediendo, no dejemos que se nos vuelva paisaje. Y nada, chicuelos, muchísimas gracias, quedo atenta a preguntas, sugerencias, quejas, reclamos. Listo, por ahí vi a Isabel y a Carolina. Isabel y después Carolina. Oli, si estás hablando, de pronto no te escuchamos. Bueno, si quieres, bueno, había un rango de tiempo. Sí, o sea, básicamente cuando, digamos, tú tienes esos niños que están con flujos metabólicos muy altos, tipo 10, 12 miligramos por kilo minuto, que persiste así, más de las 72 horas de vida, yo ya tengo que empezar a prender alarmas. Listo, entonces son esos chiquitos que ya llevan sus 3 días de vida, incluso más, con esos flujos metabólicos altos y que no toleran que se los bajen. Entonces ahí ya es cuando tenemos que empezar a mirar la posibilidad de ir haciendo una muestra crítica. Listo. Carolina, de Naida. Hola, yo tenía dos preguntas. Una era de lo que hablabas de la muestra crítica. Entendí para qué era, pero no entendí muy bien cómo se tomaba. Pues dijiste algo como de que se les dejaba sin flujo, pero no lo entendí muy bien. Sí, la idea con esa muestra crítica es que el paciente, la idea es que no lo mantengamos con una glicemia, o sea, la idea es que nos haga la hipoglicemia para poder en ese momento tomar todas las muestras. Entonces, es un paciente que se le quitan los líquidos dextrosados, se le quita la vía oral y se empieza a monitorizar al momento que haga la hipoglicemia, que llegue al umbral de 50 miligramos por decilitro, inmediatamente poderle tomar todas las muestras, y pues obviamente como es un paciente que no te tolera más, pues ya después de tomadas las muestras y todo, pues vuelves y le montas como
todo para restablecerlo. Pero lo que necesitamos es que haga la hipoglicemia para saber qué está pasando en el cuerpo en ese momento y poder desplegar como todo el algoritmo diagnóstico. Ah, listo, ya entendí mejor. Y la otra era respecto al tratamiento intravenoso, solo era para ver si había entendido bien. Entendí como que primero se da un bolo del que hablabas de 200 miligramos kilo y luego ahí sí continuamos con una infusión que aseguraba ese flujo metabólico idealmente entre 4 a 8, ¿cierto? Exactamente, sí. Ah, listo. O sea, Muchas gracias. el flujo metabólico de 4 a 8 es el inicial. Ya dependiendo de si tú ves que te va tolerando o no te va tolerando, ya pues uno va jugando con eso, subiéndolo o bajándolo de 2 en 2, ¿cierto? Pero inicialmente sí es de eso. Entonces ya saben, bolito y después le tengo que asegurar un flujo metabólico a ese paciente. Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias? No, yo creo que si no hay más preguntas, muchísimas gracias de nuevo a la doctora Isabela por tan excelente charla y tan práctica. Y ya nos encontraremos para un nuevo encuentro más adelante. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Y chicos, nos estaremos hablando para mirar cuándo vamos a programar entonces el taller, ya que vimos las charlas, digamos, como magistrales de líquidos y electrolitos en neonatos y en paciente pediátrico. Y esta parte, entonces ya estaremos cuadrando con el comité para hacer este taller. Porque estamos mirando como la posibilidad de pronto de hacerlo en una modalidad mixta. Entonces, pues esperemos como a ver qué de pronto nos resulta y esperamos pues que también haya mucha colaboración por parte de ustedes con respecto pues a la asistencia. Entonces, nada, espero que nos podamos ver pronto, chicos, y muchas gracias a ustedes por estar. Sé que es una hora difícil, pero muchísimas gracias.